Dicen que los olores nos transportan a nuestra infancia, a un mundo perfecto. ¿Quieres probar? Buen día. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Como representante o parte de la Secretaría General Iberoamericana, es para mí una gran alegría volver a Huelva y volver a esta segunda edición de Binómico, que es un congreso que apoyamos desde el primer momento. Además, estoy muy contenta porque estoy en esta mesa con dos buenos amigos, Iñaki Gaztelumendi, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Del Basque Culinary Center, y Lázaro Rodríguez, director de Transformatorio, que viene de Panamá para estar con nosotros, aunque él es cubano. Y decía que me da mucha ilusión estar acá porque vamos a presentar un informe que se llama La contribución de la gastronomía al desarrollo sostenible. Es un informe que casualmente surge, sus primeras conversaciones surgen aquí en Huelva, a inicios del año 2020, donde paralelamente también estábamos iniciando un plan que posteriormente fue aprobado por los países del espacio iberoamericano, que se llama Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación Sostenible, donde queríamos visualizar, ¿no?, este poder que tiene la gastronomía como sector tan transversal con impacto sostenible en las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y medioambiental. A ver si estaban atentos, quería saber. Sí, ¿No? sí, sí. Entonces, ahí surgió esta primera idea. Posteriormente fuimos a la Ministerial de Turismo, que tuvo lugar en Andorra, muy pocos días antes de que el mundo se cerrara por el COVID. Y tanto el Basque Culinary Center como CEGIP se lo plantearon a los ministros y ministras de turismo para poder hacer este informe. Nos dieron el ok y dijeron, sí, adelante, porque estaría bueno ver cómo desde la gastronomía y la alimentación, de la buena alimentación, se pueden promover políticas públicas para lograr que los hombres y mujeres tengan acceso a una alimentación sostenible, saludable, asequible y cultural, que es mucho de lo que tiene Iberoamérica. Acá surge el informe, que es una actividad conjunta con el BAS, que entiendo que todo el mundo conoce, es un centro de referencia en temas de innovación gastronómica. Por eso está Iñaki aquí, que les va a contar un poco cómo fue, y tiene varios capítulos que él los va a ir desarrollando, y Lázaro, que es nuestro consultor estrella en el PIGA, también ha participado de un capítulo, y por eso están ellos dos, para contarles a vosotros de qué va un poco este documento, que podrán acceder a él en nuestras páginas web, tanto la de CEGIP como la del Basque Culinary Center. Está en versión en española y portuguesa, y lo trajimos porque somos sostenibles y entonces lo pueden descargar ustedes de la web. Sin más dilaciones, le doy la palabra a Iñaki, que nos va a contar un poco cómo se fue haciendo esto. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Sí, además, tenemos la suerte de poder presentarlo juntos, porque cuando se presentó en Madrid, desafortunadamente, yo estaba en San Sebastián y Lázaro estaba en Madrid, y tuve que hacer la presentación colectiva, porque además compartimos un artículo, ¿no?, que fue una experiencia muy bonita. Bueno, muchas gracias por la invitación. La primera invitación, la de a colaborar entre la SEGIP y el Basque en este proyecto, y a la organización por habernos invitado para presentar en este marco, ¿no? Y además para mí es un placer porque efectivamente aquí de alguna forma nació todo, ¿no? Y además nos encontramos un sitio de carácter muy simbólico, ¿no? Precisamente para hablar de gastronomía. Además para mí es un placer porque estar en la casa de como sabéis, un ilustre marinero gallego, que era Cristóbal Colón, que provocó, esa expedición internacional provocó algo muy relevante desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Porque, como sabéis, la gastronomía al final es acumulación de patrimonio, ¿no?, de patrimonio de siglos, ¿no? Y precisamente el encuentro entre los productos y la gastronomía de Europa y de América supuso un cambio trascendental en el mundo de la cocina a nivel global, ¿no? Es decir, ¿de qué sería de nuestra comida hoy si precisamente una buena parte de los productos y también de las técnicas alimentarias que había en América, y que sería de la cocina americana, sin las técnicas y los productos que teníamos en Europa en esos momentos, ¿no? Con lo cual, este es un primer elemento desde la perspectiva de la contribución de la gastronomía a los objetivos de desarrollo sostenible, la importancia que tiene precisamente no solamente desde el punto de vista de la alimentación, ¿no? La gastronomía tiene muchas funciones, ¿no? Una es obviamente la de alimentarnos, ¿no? Es industria alimentaria, pero también es patrimonio, también es cultura, también es desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, precisamente en este informe lo que pretendíamos era tratar de analizar ese conjunto de dimensiones que tiene la gastronomía, y después cómo este sector puede contribuir a uno de los grandes retos que tiene la humanidad, ¿no?, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por primera vez muchísimos países nos hemos puesto de acuerdo en una hoja de ruta para tener un mundo mejor que el que tenemos. Bien,
Cuando nos planteamos este trabajo, claro, estamos hablando ha explicado que esto nació en Huelva, se empezó a perfeccionar en Andorra y una semana después, bueno, menos de una semana después nos encerraron a todos, ¿no? Con lo cual, incluso el planteamiento del informe fue evolucionando a medida que iban pasando las cosas, ¿no? Y nos planteamos dos grandes preguntas, ¿no? La primera pregunta, la que nos planteamos precisamente cuando estuvimos aquí en Huelva, fue cómo la gastronomía podía contribuir a los ODS de Naciones Unidas, ¿no? Pero claro, ante lo que pasó en el mundo, pues nos vimos también obligados también a reconsiderar el criterio, los objetivos del informe y nos planteamos esta segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo la recuperación de los negocios y el impulso del sector en clave de desarrollo sostenible? Es decir, también representa una oportunidad, las crisis, ¿no? Aunque sea una pandemia terrible, ¿no? que transformó y golpeó nuestra forma de entender la vida y las relaciones sociales, económicas, de todo tipo. Bueno, pues cómo, incluso en este contexto, la gastronomía puede ayudar en un proceso de recuperación, no solamente de la actividad del sector, sino del conjunto de la actividad de la sociedad, ¿no? Con lo cual, el planteamiento de trabajo lo hicimos estas dos áreas de reflexión, que lo veréis cuando leáis el informe. Estoy seguro que todos vais a leer el documento. Como os dijo Luciana, os lo podéis descargar en las páginas del Basque o las páginas web de SEGIR. Entonces, lo que hicimos fue analizar estas dos cuestiones, analizar el entorno COVID y estrategias para la recuperación y, por otra parte, un análisis de la contribución de la gastronomía a los ODS. Nos parecía también muy rico no hacer un informe que fuera un informe de despacho, un informe que nos juntáramos un grupo de profesionales de SEGIR y el Basque Culinary Center, empezáramos a escribir y de ahí saliera un informe que seguramente estaría muy bien de factura, pero digamos iba a estar poco conectado con lo que pasaba en la sociedad porque iba a ser un trabajo demasiado interno, ¿no? Entonces nos planteamos el abrir el abanico de participaciones del informe y que en realidad nosotros fuéramos un vehículo de reflexión en el que mucha gente pudiera participar. Y lo hicimos de esta manera, ¿no? Con la contribución de expertos, con un conjunto de paneles dedicados precisamente a este concepto de sostenibilidad y recuperación. Desafortunadamente para nosotros tuvimos que hacerlo todos online, porque estábamos todos prácticamente encerrados o semi-encerrados en nuestras casas en todo el planeta. Y después una parte que a nosotros parecía muy atractiva, ¿no? Que era dar la voz también a los países del espacio iberoamericano para que buscaran a nivel interno, en cada uno de los países, unas buenas prácticas que poner en valor y de alguna forma que fueran inspiradoras para otros países o para otros territorios a nivel global, ¿no? Y de aquí salió un conjunto de conclusiones, tanto dirigidas a organismos públicos como a empresas, como podéis ver en el documento. Contribuciones de expertos. Bueno, pues la pareja que hacemos aquí, Lázaro y yo, fuimos unos de los que participamos no solamente en la coordinación del trabajo, sino también dedicamos nuestro tiempo a escribir un artículo a cuatro manos, que fue una experiencia fantástica. Además, aprovecho que nunca lo había dicho en público, fue un placer hacerlo con él. Pero como veis, lo que hicimos fue tratar de buscar especialistas con esta visión colectiva del conjunto iberoamérico y con conocimiento muy experto en algunas de las dimensiones claves que tiene la gastronomía, en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Es decir, tratamos de reflejar esta variada paleta de colores que tiene la gastronomía en el conjunto de Iberoamérica. También organizamos dos paneles, ¿no? Uno dedicado a sostenibilidad como ventaja competitiva, en el que participaron pues, ponentes fantásticos, que establecen un debate muy rico, muy interesante, y que creo que las conclusiones que sacamos fueron muy interesantes desde la perspectiva de hacia dónde debe caminar la gastronomía en un contexto tan complejo y tan incierto como el que nos encontrábamos y como nos seguimos encontrando. Es decir, si algo hemos evidenciado en este periodo de tiempo es que la incertidumbre nos va a acompañar, va a formar parte de nuestra vida en lo que nos queda. Esto ya no va a cambiar, porque a cada vez que salimos de un problema nos encontramos con otro y a veces incluso parece mayor, ¿no? Con lo cual, seamos conscientes de que la nueva normalidad es esto, esta situación de incertidumbre, de vulnerabilidad que tiene la sociedad en la que vivimos y, bueno, pues la gastronomía también tiene que tener esa capacidad de adaptarse a esta cuestión. Y después, las estrategias para la recuperación de la pandemia. Con lo cual, este conjunto de iniciativas lo que hizo fue darnos precisamente un armazón de ideas para construir después el conjunto de conclusiones. Y después, esta parte que ya os digo, para mí ha sido muy atractiva, porque lo que permitió es que muchos países de la Secretaría General Iberoamericana participaran en este proceso, se sintieran que formaban
parte del proyecto, que no era un documento hecho desde un estudio ni desde un despacho, sino que íbamos al territorio a buscar iniciativas y, como veis, muchos países han participado generando mucho conocimiento en torno a la contribución de los ODS de la gastronomía a los ODS, ¿no? El resultado final es un informe que identifica pues, la contribución del sector a cada uno de los ODS. Ya sabéis que todos los sectores tienen un conjunto de ODS en los que, digamos, están más implicados, pero es cierto que la gastronomía es tan transversal que de alguna forma está conectado con los 17 ODS de Naciones Unidas. Han participado 14 expertos, recoge 34 ejemplos de iniciativas de 16 miembros de la Secretaría General Iberoamericana y tiene 30 conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y lo que nos plantea es lo que tenemos por delante, un reto de colaboración y de trabajo colectivo. No os asustéis, porque aunque son 30 conclusiones y recomendaciones, no las voy a repasar todas, esto lo dejo para que lo leáis tranquilamente en el documento. Solamente quería destacar 3 o 4 antes de que Lázaro pues, reflexione un poquito más en esas específicas conexiones que hay entre ODS y gastronomía, ¿no? Pero entre las principales conclusiones y recomendaciones está en esta primera cuestión, ¿no? Esta visión de la gastronomía como un sector poliédrico, ¿no? Con múltiples dimensiones, como os hemos comentado, ¿no? Y sobre todo, que es un sector que tiene una gran trascendencia cultural, social y medioambiental, ¿eh? No dejaste nada. Y que además no solamente tiene estas dimensiones, sino que además actúa tiene un papel de conexión multifuncional de otros sectores de actividad. De hecho, cuando uno analiza la gastronomía se da cuenta diciendo, en realidad no se trata de un sector como tal, ¿no? De hecho, es muy difícil establecer el perímetro, sino que es un conjunto de sectores y actividades que de alguna forma conectan con todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿no? Por ese motivo, ¿no? Tanto desde el basque, que sabéis que es una de nuestras señas de identidad, ¿no? El entender la gastronomía desde esta perspectiva de 360 grados, ¿no? O también, como se dice desde estos puntos de vista, del conjunto de la cadena de valor, ¿no? Bueno, pues este dibujo, de alguna forma representa esa complejidad, variedad y riqueza tan extraordinaria que tiene la gastronomía, que toca desde el sector primario a industria alimentaria, a las personas que participan en los procesos, tanto en la producción como el consumo de gastronomía, obviamente el sector turístico, hablaremos después en una mesa sobre esta cuestión, el patrimonio, es decir, la gastronomía es este conjunto de relaciones, ¿no? Después, una de las reflexiones claves es el cómo la gastronomía tiene que asumir uno de los grandes retos que tiene el planeta, ¿no? Y es que la Tierra, en términos de producción y consumo, se agota, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes también que la gastronomía puede jugar un papel muy importante precisamente en la recuperación de nuestro planeta. Pensad que desde los años 70 se están haciendo informes sobre el día del año en el que consumimos todos los recursos no renovables que tenemos en el planeta. Bien, en el año 70 este día era el 28 de diciembre y este año es el 21 de julio. O sea, que cuando no llevamos poco más de la mitad del año hemos consumido todos los recursos no renovables que tenemos en el planeta. Con lo cual, la gastronomía también tiene que hacer una reflexión sobre dónde avanzamos, ¿no? Y tratar de plantear esos modelos de crecimiento que sean más equilibrados en nuestra relación con el planeta. Después, uno de los elementos críticos que tenemos, ¿no? El desperdicio de alimentos. Y sabéis que además ahora hay muchas legislaciones en muchos países, ¿no? En España estamos ahora pendientes de que se apruebe de forma definitiva una ley sobre desperdicio de alimentos que va a tener unas implicaciones muy importantes para el sector de la hostelería, por ejemplo, ¿no? Y también en el informe se debate sobre la importancia que tienen el modelo tradicional de largas cadenas de distribución, ¿no? Que son las que se quebraron precisamente durante la pandemia, ¿no? Cómo somos capaces de trabajar más con el entorno, conceptos de kilómetro cero, recursos más endógenos, para tratar de tener una gastronomía rica y también sostenible, ¿no? Y después, pensad ahora, ¿no? El reto agravado que se nos plantea, ¿no? Que esto no está recogido obviamente en el informe, que es la guerra que ha planteado Rusia en Ucrania, que de alguna forma está teniendo unas consecuencias tremendas desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, ¿no? Es decir, países que están en estos momentos en verdaderos problemas de alimentación precisamente por un hecho exógeno a la realidad de cada uno de estos países. La conclusión más importante, pues que la gastronomía es un motor de desarrollo sostenible. Es decir, si
es una palanca de cambio y, en nuestra opinión, es una de las fuerzas que mueven el mundo. Hay muchas fuerzas que mueven el mundo. Para nosotros la gastronomía es una de las grandes fuerzas que mueven el mundo, porque se ha convertido en un elemento de conexión entre la sociedad. Es un elemento de paz también. Precisamente en este contexto en el que nos encontramos, la gastronomía es una de las mejores formas de relacionarse de forma abierta, sincera y pacífica. Incluso gente absolutamente enfrentada es capaz de llegar a acuerdos en relación a la gastronomía. Es un elemento que además de identidad cultural, pero que además identidad que no excluye al otro, sino todo lo contrario. Todos estamos muy orgullosos de nuestra identidad cultural gastronómica, pero tenemos una gran curiosidad por conocer la de los demás y, sobre todo, pensando en esta clave, ¿no? Como os decía, que la gastronomía que tenemos es la acumulación de patrimonio de muchos años. Y cuando estos días estamos comiendo en Huelva, pues obviamente vemos referentes de todo el pasado que tiene este territorio, que tiene este país. Después, es una herramienta con un gran impacto y donde hay un gran activismo cultural, social y medioambiental. Es decir, aquí el papel que han jugado muchos cocineros y cocineras a nivel global, de compromiso personal y social con la situación que está viviendo sus sociedades, es muy importante. Y bueno, solamente hay que ver el papel que han jugado precisamente durante la crisis del COVID-19. La importancia que está adquiriendo el tener esta visión de una gastronomía que sea más local, más consciente, sostenible y saludable. Hacemos referencia, de hecho, a uno de los autores quizás de referencia, un agricultor y poeta, Wendell Berry, que tiene varios libros maravillosos, pero es el que puso en los años 70 esta frase encima de la mesa de comer es un acto agrícola, con lo cual tenemos que ser conscientes que cuando nos sentamos en una mesa lo que estamos comiendo viene de algún sitio y viene del trabajo de personas y de una relación con el territorio, y en la medida que seamos capaces de entender de dónde viene ese proceso, pues seremos unos consumidores más responsables que si no somos conscientes, ¿no? La importancia que tiene la aplicación de los principios de la economía circular, es una palabra más, ¿no? Es una caja de herramientas que nos va a contribuir precisamente a mejorar nuestra relación con la sostenibilidad, y un elemento muy importante del que creo que todos somos conscientes, ¿no? Que es la gastronomía entendida como un poder blando de relación de los territorios, ¿no? Este concepto que se ha venido a denominar la gastrodiplomacia, ¿no? En la que es muy fácil entenderse a nivel global a través de tu gastronomía. Después, nos hemos dado cuenta todos, ¿verdad? Y todas, durante este proceso, que la revolución digital es un acelerador. De hecho, el COVID-19 lo que sí que ha permitido es acelerar procesos que estaban en marcha. Recordar, es decir, mucha parte de nuestro sector, ¿no? Iba arrastrando los pies, ¿no? Cuando hablamos de digitalización, y de repente todos los restaurantes del mundo tienen cartas digitales, es capaz de hacer una reserva online. Es decir, esto, que ahora ya se ha convertido en la normalidad, hace 2 años y medio, cuando estuvimos en Huelva la última vez, estoy seguro que la mayor parte de los sitios en los que estuvimos tenía una página web de marketing, pero no de contratación, no de relación directa con el cliente. Bueno, pues esto, el COVID-19 ha impulsado de forma acelerada este proceso, ¿no? Y después un elemento que es muy importante, sobre todo en este contexto y en este auditorio, ¿no? Que es el factor humano, ¿no? En primer lugar, los negocios tienen que ser rentables, porque si no es imposible retribuir al conjunto de la cadena de valor que participa en ese proceso. También la importancia de mejorar las condiciones de vida de la gente que trabaja en nuestro sector. Esto es muy importante. De hecho, sabéis que uno de los retos que tiene en estos momentos el sector de la gastronomía, pero también sectores como el turismo, es ser capaces de atraer y retener talento, porque la gente, y es razonable, quiere vivir mejor de lo que vivían en el pasado. Y después la importancia que tiene la gastronomía también desde la perspectiva del conocimiento, ¿no? Es decir, tenemos que dar el paso y que la gastronomía, que forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra cultura, tiene que entrar en todos los espacios de educación y de cultura de la sociedad. Tiene que estudiarse en los colegios, tiene que estudiarse en la primaria, en la secundaria. Dice, porque en el fondo, si estamos estudiando todo nuestro pasado, estamos estudiando nuestra historia, estamos estudiando nuestros mejores escritores y escritoras, nuestros mejores pintores y pintoras, pues también tenemos que entender y conocer nuestro patrimonio cultural vinculado a la gastronomía, porque forma parte de nuestra identidad, ¿no? Y nuestra idea, la reflexión que hacemos en el documento, es que precisamente que el sector público tiene que crear ese entorno para que esto sea posible, ¿no? Y después, la importancia que tiene el esfuerzo colectivo. Es decir, cada uno de los elementos de esta cadena de valor no conseguirá un resultado positivo sin el conjunto del sector, ¿no? Con lo cual, tenemos que ser conscientes de la importancia de la colaboración público-público, público-privada, y después el papel también que jugamos nosotros como sociedad civil. Es decir, no es un proceso en el que tengamos que estar simplemente de espectadores o acompañando, sino que tenemos que formar parte precisamente de este proceso de activación. Y después,
la última reflexión que me gustaría trasladaros, ¿no? Y que es que el cambio ha comenzado. Es decir, en los últimos años es cierto que el COVID-19 ha acelerado algunos procesos que estaban en marcha, pero lo evidente es que había muchos procesos de cambio en el sector que se habían iniciado hace décadas, ¿no? Yo, en algunas, luego seguramente lo comentaré, ¿no?, en la mesa. Es decir, durante más de 200 años, desde finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando se inicia la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, la Revolución de la Gastronomía, la Revolución del Turismo, bueno, en ese momento nace el artefacto que posiblemente ha condicionado de forma más relevante o que ha monopolizado el interés en torno a lo que denominamos turismo gastronómico, ¿no?, que es el restaurante. Nace en ese momento. En los últimos 10, 15, 20 años, lo que hemos visto es que este monopolio ha dejado de estar en manos solo del restaurante y lo que se ha abierto una puerta extraordinaria a este conjunto de la cadena de valor que tiene la gastronomía. Y ahora el restaurante tiene un papel trascendental, pero digamos que ahora comparte el protagonismo con otros muchos sectores de actividad, ¿no? Con lo cual, esto hace que precisamente la gastronomía tenga un potencial extraordinario para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Utilizando una frase que has utilizado en muchos sectores, la gastronomía o será sostenible o no será en los próximos años, y lo único que nos queda es, lo que hemos hecho nosotros es un documento, pero ahora lo que tenemos que hacer entre todos y todas, todos los que estamos en este auditorio, es pasar a la acción. Así que ahí tenéis un documento que lo que tratamos es de contribuir a generar conocimiento para que tengamos un conocimiento informado para ser más activos en este proceso de cambios que está viviendo la gastronomía. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con Lázaro, que como les comentaba es director de Transformatorio y es un referente para el espacio iberoamericano, ya que él es uno de nuestros consultores estrella que nos ayudó en la construcción del Plan Iberoamericano de Gastronomía. Lázaro ha venido de Panamá, así que te escuchamos atentamente. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias, Iñaki, por digamos, la presentación del informe, que es una estación en un camino de tratar de entender cómo la gastronomía se conecta con la Agenda 2030. Lo primero que tenemos que entender es que este proceso se da en el contexto de la Secretaría General Iberoamericana, que es un organismo internacional que reúne 22 países en Iberoamérica a nivel presidencial, a nivel de ministerios, con lo cual es la primera vez que la gastronomía entra en la política pública. Y eso es importante porque significa, dice, bueno, para esta gente que no son ni cocineros ni nada, ¿qué me van a estar diciendo a mí? Pero lo interesante es que sin los recursos que apoya la agricultura, la gastronomía, la cultura, etcétera, es muy difícil que nosotros podamos enfrentar, digamos, y asumir las transformaciones sostenibles de la gastronomía. Entonces voy a contarles muy brevemente, porque me queda muy poco tiempo, un poco en cómo hicimos este ejercicio de conectar gastronomía con la Agenda 2030, entendiendo que la gastronomía es una plataforma donde confluyen diversos sectores, o sea, no existe un ministerio de la gastronomía, con lo cual también no significa que no podrá existir en algunos años, pero no existe hoy. Entonces este es el camino para ver cómo la gastronomía entra en la política pública, ¿verdad? Que incluye la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria agroalimentaria, la logística, distribución, el comercio, la hostelería, el turismo, la cultura y la diplomacia y la cooperación también, dentro de lo cual entra este ejemplo de informe. Lo interesante también, porque siempre hablamos, ay, qué bonito cómo contribuye la gastronomía al desarrollo sostenible, pero no siempre nos hacemos la pregunta de cómo no está contribuyendo. Y es que lo primero que hay que asumir también es que hay prácticas negativas, de alguna manera, que tiene la gastronomía, como por ejemplo la sobreexplotación del suelo a través de prácticas productivas de la agricultura, el uso extendido de combustibles fósiles para cocinar, la destrucción de los ecosistemas naturales por la demanda de recursos naturales como ingredientes o combustibles también, la gestión de los residuos, la exclusión social en el acceso a la cultura, y me gustó muchísimo que Yanaina ayer hablaba del tema de que la gastronomía tiene que ser algo accesible también y no solamente para las élites, la inseguridad alimentaria y el déficit nutricional, sobre todo en América Latina hay un gran drama no solamente de desnutrición, sino también de obesidad, por ejemplo, y esto es algo que la gastronomía puede aportar, ¿no? Y bueno, esto del consumo extendido de comida no saludable. Pero si es parte del problema, puede ser parte de la solución también. En este sentido, el impulso es que hay demasiada evidencia de que el sector está ofreciendo respuestas a las crisis, ¿no? Que la sociedad cada vez entiende cuál es el lugar que puede tener la gastronomía
gastronomía en todas estas transformaciones, que la política pública, los políticos empiezan a entender y a interesarse también por el rol de la gastronomía, y los organismos multilaterales como la FAO, como la UNESCO y como la Secretaría General Iberoamericana se empiezan también a interesar y activar para hacer de la gastronomía un motor de desarrollo sostenible. Muy brevemente, porque insisto, esto no es que tengamos todo el conocimiento sobre esto, es un camino también. La palabra gastronomía no aparece en la Agenda 2030. Y eso es lo primero que tenemos que entender y no quedarnos resentidos porque no estamos ahí, entonces no participaremos. Lo interesante es ver cómo la gastronomía, cómo sin atender una gastronomía que sea sostenible, que sea saludable, que sea centrada en las personas, etcétera, puede ayudar a acelerar el cumplimiento de esa Agenda 2030, ¿verdad? Entonces he hecho un ejercicio muy rápido de conectar estas 5 áreas de la Agenda 2030, las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas también, y tratar de identificar cuál es el rol que tiene la gastronomía, ¿no? Que es parte del valor que tiene este informe, es que por primera vez en la historia hace esa conexión que no se había hecho de manera lógica y orgánica y estructural. La gastronomía centrada en las personas significa, por ejemplo, la que pone en valor los patrimonios y las economías agrarias en las zonas rurales. Las compras de insumos mejoran los ingresos de las comunidades que viven de la agricultura, la pesca y la alimentación, son generadores de comida de calidad, hablábamos lo de la desnutrición, apoyan los comedores escolares también y populares. En el anterior binómico vimos un ejemplo muy interesante de Chile, por ejemplo, que se contó acá, mejoran el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres, y que la gastronomía no sea solamente un campo de poder de los hombres. Es cada vez más claro el rol que tiene la gastronomía como eje de transformación económica, por ejemplo, explorando formas de manejo energético basadas en recursos renovables, impulsa los mercados de proximidad como todo lo que hemos visto acá en Huelva. La industria gastronómica está compuesta en su mayoría por microempresarios, lo cual es importante también para la dinamización económica, y tienen un rol en la intermediación productiva porque, como vimos al principio, conecta múltiples sectores. Se ha hablado también del rol que puede estar teniendo, y esto es algo que le interesa sobre todo a las jóvenes generaciones, de manera mucho más explícita, que ayuda a reducir el agotamiento de los recursos naturales, que sirve de insumo y de energía, impulsan prácticas de erradicación del desperdicio de alimentos, que es algo que cada vez toma más conciencia. Se compran insumos en las cadenas de valor respetuosas con el medio ambiente, cada vez la gente mira más las etiquetas, trata de entender qué se está comiendo, cómo se está usando. Un poco este congreso trata sobre eso, o sea, venir a contar los productos, cómo funcionan los productos, cómo se usan los productos, los ingredientes, ayuda a entender también cuál es esa dimensión medioambiental que tiene la gastronomía. Y sensibilizan en la mesa sobre el uso de productos de zonas y comunidades vulnerabilizadas, especialmente por los indígenas, afrodescendientes, comunidades costeras, migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene un rol importante en el tema de la paz. Hemos visto que como la propia guerra y el COVID, lo mencionaba Iñaki, ha supuesto una condición bastante problemática con el tema del acceso a los alimentos, impulsan el empleo gastronómico rural, convencen de no usar la alimentación como un recurso de conflictos. Muy interesante porque viniendo para acá, en Atocha hay una exposición ahora mismo de acción contra el hambre, donde justamente habla cómo el hambre se ha puesto la alimentación se ha puesto como una condición de las guerras y de los conflictos, ¿no? Y promueve el diálogo intercultural como este que estamos teniendo acá. Y promueve, por último, las alianzas. Es importante entender que hacen falta políticas públicas que atiendan la gastronomía, no desde el turismo, no desde cultura, no desde la economía, sino también como un todo integral, que es un poco el pretexto de la Agenda 2030, es la que permite avanzar hacia comprensiones mucho más complejas de la gastronomía en el desarrollo sostenible. Y en ese sentido, mañana vamos a hablar un poquito más de eso, es que se da el Plan Iberoamericano de Gastronomía y Alimentación 2030, que es la primera política pública de cooperación que enfoca la gastronomía en la Agenda 2030 y que reúne el compromiso de 22 países. Eso no ha pasado en la historia. Básicamente, a mí me gusta pasar del término de diplomacia cultural al de gastrocooperación. Eso lo pueden googlear ahí. Trabajamos el día justo de la gastronomía sostenible de Naciones Unidas. Publicamos un artículo en El País donde definimos un poco cuál es el escenario de esta gastrocooperación, el entendido que es el valor diferenciado de la Secretaría General Iberoamericana. Es un nuevo marco orientador para entender cuál es el rol de la gastronomía en la Agenda 2030, una ruta para detonar la cooperación internacional,
un compromiso de más de 50 actores por 3 años, o sea, en la Secretaría General Americana todo tiene que ser por consenso, con lo cual ha sido un proceso muy difícil de consensuar también a 22 países, imagínense, a nivel presidencial, ponerlos de acuerdo para potenciar y promover el rol de la gastronomía en la Agenda 2030, ¿verdad? Creo que, como les decía, esto es una estación es un camino. Creo que lo más importante es la apropiación que ustedes puedan hacer también de los lugares diversos donde están, de, bueno, cómo realmente yo estoy contribuyendo también a la Agenda 2030 o soy parte del problema de no lograr los objetivos de desarrollo sostenible con el tipo de prácticas que consumo, con el tipo de productos que ofrezco, con el tipo de asociaciones y el tipo de organizaciones que hago para promover esa gastronomía sostenible. Creo que lo interesante es que Huelva ha sido una denominación de origen de este proceso de conectar la gastronomía con la Agenda 2030 y creo que sobre todo hay un futuro importante de desarrollo del Plan Iberoamericano de gastronomía y alimentación, no ya solamente desde la política, sino también desde ustedes que son los actores fundamentales de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lázaro. Con esto damos por cerrado esta participación. Muy interesante la presentación de ambos. Los invitamos a que por favor se descarguen el documento. Este documento, aparte, paso a la publicidad, es posible gracias al apoyo del Gobierno vasco y la financiación de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo. Y bueno, la verdad que los invitamos, como decían ambos, a que lo lean, a que lo compartan y a que vean que desde los distintos sectores donde ustedes están trabajando se puede apostar muchísimo para el desarrollo sostenible. Nos quedan solamente 8 años y bueno, pongámonos en marcha, ¿vale? Muchas gracias.